Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión nos ocupa el tema Ley Cero de la termodinámica. El indicador de logro que nos ocupa esta mañana es: experimenta con orden y cuidado la Ley Cero de la termodinámica. De igual manera, la Ley Cero de la termodinámica nos rige el que podamos comparar y resolver problemas de conversiones de las diferentes escalas de temperatura. Comenzamos. La ley cero de la termodinámica se establece como ley cero debido a la siguiente circunstancia. La ley cero de la termodinámica fue la última ley en ser establecida por los físicos. Pero los físicos notaron de que lo que establecía esta ley era primordial, es decir, debería de ser el punto de partida de todos los procesos caloríficos. Por lo tanto, pensaron que debía de ser la primera ley. Pero a esto ya existía una primera ley, una segunda y una tercera. Por lo tanto, los físicos decidieron cambiar la estructura de las leyes y llamarla ley cero. Con esto le dieron la importancia primordial a esta ley y se convierte en la base fundamental de la termodinámica. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, la ley con simpleza nos dice lo siguiente. Nos dice que si un sistema A está en equilibrio con un sistema B y el sistema B está en equilibrio con un sistema C, nos dice que el sistema A y el sistema C estarán en equilibrio. ¿Qué es lo que nos da a entender? Que los tres sistemas estarán en equilibrio. Esto lo podemos explicar de la siguiente manera, según el enunciado. Si A está en equilibrio térmico con B y a su vez B está en equilibrio térmico con C, entonces A está en equilibrio térmico con C. Podemos razonar esto desde un punto de vista más práctico. La ley cero de la termodinámica cumple con una condición, y la condición es que el equilibrio térmico es transitivo. Quiere decir que la energía calorífica nosotros la conocemos desde que estudiamos tercer ciclo como una energía que se mueve, es decir, nos explicaron las formas de transferencia de calor, la convección, la radiación, y en todas ellas nosotros notábamos al calor como energía transitiva. A eso nos referimos cuando utilizamos ese término. Ahora, ¿cómo podemos explicar la ley cero de una manera un poco menos conceptual? Es decir, yendo a un ejemplo. Bueno, si nosotros utilizamos un ejemplo, podríamos decir, ponemos un trozo de hielo en un vaso lleno de agua a temperatura ambiente. Ahora, agregamos al vaso agua, de tal manera que tenemos tres sistemas. En un principio el vaso tenía una temperatura. Al agregarle agua, el vaso tiene otra temperatura, o mejor dicho, el agua dentro del vaso tiene otra temperatura. Al agregar hielo, pues el hielo dentro del vaso tiene otra temperatura. Al pasar unos minutos, el vaso, el agua y el hielo tendrán la misma temperatura, de tal manera que habremos alcanzado el equilibrio en los tres sistemas distintos. Ahí se cumple la ley cero de la termodinámica. También tenemos el ejemplo clásico de un termómetro. Normalmente, si nosotros acercamos un termómetro a dos sistemas con diferentes temperaturas, encontraremos que no hay un equilibrio, por lo tanto el termómetro no tendrá una medición específica. Pero habiendo pasado unos minutos, el termómetro podrá medir el equilibrio, de tal manera que esa es la forma de medición de un termómetro. En pocas palabras, un termómetro no mide directamente la temperatura en el caso del ser humano corporal, sino que mide la temperatura en equilibrio de los sistemas, algo que nosotros tenemos que tomar muy a cuenta.
Poco a poco vamos a ir desenredando esto, también en parte presencial. Ahora, sigamos. Vamos a hacer una relación entre calor y temperatura. Por lo general, nosotros tendemos a confundir, o por lo menos interpretar de una manera incorrecta el concepto de calor y temperatura. Cuando nos referimos a calor y temperatura, por lo general consideramos que es lo mismo, pero realmente no. Cuando nosotros nos referimos a calor, es una energía de tránsito, es decir, es una energía que fluye en un cuerpo, una energía que puede redireccionarse, puede transitar de un cuerpo a otro. Nosotros lo podemos medir en unidades de calorías, también en joules. En cambio, la temperatura es una sensación de calor y corresponde al grado de agitación de las partículas de un cuerpo, de las moléculas de un cuerpo. Y lo podemos medir en Celsius, en Kelvin y en Fahrenheit. Aunque nosotros aprendimos a hacer las transiciones en estas unidades, entonces aún así vamos a hacer un pequeño repaso en MIT, donde vamos a ver cómo son las transiciones, en este caso de Celsius a Fahrenheit y a Kelvin, que son las unidades fundamentales. Bueno, de manera conceptual, como que nos queda no muy claro la relación y diferencia entre calor y temperatura. Vamos a ir a un pequeño ejemplo, una explicación un tanto más práctica. Nosotros tenemos un sólido y tenemos un líquido, también tenemos un gas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista estructural, el sólido debe de cumplir ciertas condiciones. Vamos a suponer que aquí tenemos agua en sus tres estados fundamentales. La primera condición que un sólido debe de cumplir, en este caso aquí estaríamos hablando de un cubo de hielo, es que sus moléculas deben de estar estáticas. El condicionamiento para un sólido es que sus moléculas estén estáticas, es decir, carentes de movimiento. Ahora, a diferencia, si nosotros hacemos una transición de sólido a líquido, debemos de incorporar cierta cantidad de energía. Es decir, el sólido debe tener la cantidad de energía requerida para poder pasar al líquido. Si nosotros agregamos calor, fíjese bien, si agregamos calor al sólido, entonces ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a dejar atrás el punto de fusión, que es 0 grados Celsius, y vamos a agregarle movimiento. El calor le va a producir movimiento a estas partículas. Ese movimiento que va a generar en estas partículas, yo lo puedo bautizar como temperatura. Fíjese bien. En pocas palabras, la variación de la energía calorífica produce variaciones en temperatura. Ahora, si yo le agrego la cantidad de energía calorífica, las moléculas se van a empezar a mover, de tal manera que se van a convertir en un líquido. Vamos a tener acá, en este recipiente, agua en estado líquido. Bien, en este caso, las moléculas se mueven de manera ordenada, de manera secuencial, respetando dos condiciones. La primera es la tensión superficial. ¿Qué es lo que quiere decir? No se va a romper la tensión en la superficie del agua. Cualquiera puede decir que es algo fuera de lo común, lo que puedo afirmar, y es que en las paredes o en la base del recipiente, el agua no sale, puesto que es retenido tanto por las paredes como la base. Pero si usted se fija, acá el recipiente tiene un hueco y tampoco el agua intenta salir por él. Bueno, precisamente por la presión atmosférica que hace eco sobre él, es decir, aquí hay una barra, un bloque de aire, y eso no permite que el agua salga. Ahora, también el agua en estas condiciones, el movimiento es secuencial, el movimiento es relajado y se genera una tensión superficial. Ahora, si nosotros agregamos o modificamos la energía calorífica, agregamos calor, entonces estas moléculas dejarán su estado tranquilo y comenzarán a moverse más rápido
comenzarán a chocar las unas con las otras, de tal manera que el hecho de permanecer en este recipiente va a ser imposible, debido a que se va a generar una gran presión, debido al aumento de la temperatura. Ojo, hasta el momento, si usted nota, calor es la energía que nosotros aplicamos y temperatura lo vamos a representar como el grado de movimiento de las partículas. Si lo vemos desde un punto de vista físico bastante práctico, vamos a decir entonces que la temperatura es la forma de medir las variaciones energéticas, para el caso caloríficas, ¿verdad? Entonces, al agregar la suficiente energía calorífica en el recipiente, la presión atmosférica deja de ser suficiente para retener las moléculas de agua que están en el recipiente debido al alza de la energía calorífica, y la presión atmosférica deja de ejercer su fuerza y las moléculas comienzan a salir en forma de vapor. Nota, en este caso, el aumento de calor o energía calorífica ha generado mayor agitación. Esa agitación yo la puedo bautizar como temperatura. Y de esa manera yo voy a tener un gas donde las moléculas no están relajadas, donde las moléculas no representan ninguna forma o estructura, sino que están en total desorden y chocando unas con otras en esa condición. Entonces, ¿en qué podemos concluir? Que necesitamos cierta cantidad de energía calorífica para poder pasar de un sólido a un líquido y de un líquido a un gas. Y que la temperatura la vamos a representar simple y sencillamente como el grado de agitación o movimiento de las partículas. Nota, una vez más estamos hablando de movimiento. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista energético en relación a la temperatura en Celsius, vemos nosotros que conforme va aumentando la cantidad de calor, la temperatura va aumentando. Y precisamente tenemos los intervalos. Si nosotros tenemos un sólido, lógicamente abajo de 0 grados, en este caso estamos hablando de menos 10.8, pero si modificamos la energía calorífica, podemos llegar a 20 grados Celsius, y en este caso, en 20 grados Celsius tendríamos nosotros un líquido. Quiere decir que la energía que utilizamos o que agregamos fue suficiente para que se dé un cambio de fase. Ahora, si seguimos agregando energía calorífica, entonces vamos a hacer que este líquido pase a un gas. De tal manera que cerca ya de los 99 grados podemos ir teniendo las características de un gas. Ahora, los 98.5 grados o 99 grados lo vemos representado en el movimiento molecular. Este movimiento molecular tiene como requisito cierta cantidad de energía. Vemos aquí una relación directamente proporcional. Bien, entonces esto nos recuerda algo que aprendimos en el tercer ciclo de nuestra educación básica, y es precisamente los cambios o las estructuras de estado. Para el caso tenemos que recordar cuáles son los estados fundamentales de la materia, y tenemos que el sólido, el líquido y el gas. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Ahora, ya entendimos nosotros que se necesita una cantidad de energía en específico. A esa cantidad de energía en específico nosotros le llamamos calor latente. Ojo con ese concepto. A la cantidad de calor necesaria para poder pasar de un estado a otro le llamamos calor latente. De tal manera que aquí tenemos, cuando pasamos de un sólido a un líquido, a eso le llamamos fusión. Ahora, para poder hacer la fusión necesitamos cierta cantidad de energía. Ahora, este líquido ha absorbido esa cantidad de energía, pero puede darse el efecto contrario, y es que un líquido pase a un estado sólido. En ese caso, el líquido va a tener que deshacerse de esa cantidad de calor y puede compartirla con el ambiente. Ahora, a ese proceso de cuando el líquido pasa a sólido,
se le conoce como solidificación o normalmente en los libros de física aparece como fusión inversa. Ahora, estando en el líquido pueden haber múltiples aumentos de temperatura sin necesidad de poder hacer la transición a gas. ¿Cómo podemos establecer eso? Bueno, usted sabe que existe un rango de 0 a 100 grados donde el agua se va a mantener en un estado líquido. Es decir, el agua puede tener 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar a 100 grados sin que exista un cambio de fase. Entonces, si un líquido logra obtener la cantidad de energía calorífica suficiente para pasar a un gas, entonces a eso se le llama ebullición, ¿verdad? A eso se le llama ebullición, cuando un líquido pasa a un estado gaseoso. Pero puede suceder lo contrario, es decir, que un gas pase a un líquido, y a eso le llamamos condensación. Desde muy pequeños nos explicaban el ciclo del agua, nos decían que el agua sube en forma de vapor, llega a las nubes o llega a la atmósfera, para ser más específico, y ahí se condensa. Quiere decir que el vapor de agua vuelve a ser agua en estado líquido y cae nuevamente a la superficie terrestre. Entonces a ese proceso le llamamos condensación. Ahora, un gas puede pasar a un estado intermedio, pero nosotros solamente estamos hablando ahora de los 3 fundamentales, ¿verdad? No vamos a hablar del estado de plasma debido a que es un tanto inestable. También un sólido puede pasar a gas sin necesidad de pasar a líquido, es decir, en seco. Y a ese proceso se le llama sublimación. Es bueno que tengamos esto en mente debido a que nos va a servir para desarrollar ejercicios que vamos a hacer, donde podemos interpretar esto de una manera un tanto más adecuada. Ok, entonces, si usted nota, hemos mencionado algunos conceptos. Mencionaba calor latente y también calor sensible. ¿A cuál le vamos a llamar calor sensible? Bueno, simple y sencillamente, si el agua estaba a 30 grados centígrados y pasó a 70 grados centígrados, sigue siendo agua, pero solamente ha habido un aumento de temperatura. A ese calor yo le llamo calor sensible, porque lo que demuestra es, por ejemplo, si el agua está en un recipiente, sensibilidad al tacto. Es decir, usted podía tocar el agua cuando estaba a 30 grados, pero ahora que está a 70 es muy difícil que lo haga, debido a que el calor que hemos aplicado al agua también ha pasado al recipiente y los dos están en equilibrio. Pero tenemos el otro tipo de calor, que es aquel donde sí ha habido un cambio de fase, es decir, ha habido un cambio en la estructura molecular de la sustancia, ya sea ha pasado de sólido a líquido o de líquido a gas, y a ese nosotros le llamamos calor latente. Aquí hay muchas cosas realmente de las que necesitamos hablar y poco a poco las vamos a ir desarrollando en clases, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos hacer una estructuración un tanto más dosificada de estos conceptos. Muy bien. Ahora, vamos a definir lo que es capacidad calorífica. Cuando nosotros hablamos de capacidad calorífica, es necesario que lo establezcamos de una manera general. Es decir, la cantidad de energía que requiere un sistema para aumentar 1 grado Celsius, estableciendo una cantidad específica de masa. Para el caso podríamos decir que la cantidad específica de masa es 1 gramo. Entonces podríamos decir que la capacidad calorífica es la cantidad de energía que necesito para que 1 gramo de una sustancia suba 1 grado Celsius, ¿verdad? Y vamos a representar ese calor absorbido o entregado durante el proceso en los sistemas. Para eso vamos a utilizar una fórmula. Y esa fórmula nos dice que la capacidad calorífica va a ser igual a la variación de la energía, delta Q, entre la variación de la temperatura, ¿verdad? Temperatura, en el caso de la T, tiene que ir en mayúscula, porque si no, fácilmente lo podemos confundir con el tiempo. Ahora, como les repito, la capacidad calorífica es un concepto muy general. Si nosotros queremos ser un tanto más específicos,
vamos a llegar a la conclusión de que cada material tiene su capacidad calorífica. Entonces, cuando hablamos de la capacidad calorífica que tiene cada material, entonces cambia el nombre y se le llama calor específico. Hay algunos autores que le dicen capacidad calorífica específica, pero normalmente aparece como calor específico. Entonces, ¿cuál va a ser el concepto de calor específico? Va a ser la capacidad calorífica en específico de cada material. Hay materiales que son más resistentes a los cambios de temperatura y hay materiales que no lo son. Entonces es importante que nosotros tengamos eso a cuenta. Ahora, cuando hablamos de calor específico, tenemos que determinar algunas situaciones. Por ejemplo, en el caso de una olla, si lo comparamos con el vidrio, nosotros le podemos aplicar la misma cantidad de energía calorífica, pero no podemos presumir que la olla y el vidrio, aunque le apliquemos la misma cantidad de energía calorífica, no podemos presumir que el cambio de temperatura va a ser igual. No podemos presumir que la agitación en las moléculas van a ser iguales, debido a que los dos materiales, tanto el hierro de la olla y el vidrio, tienen calores específicos diferentes. Entonces quiere decir que la reacción ante el calor de los dos materiales va a ser diferente, aunque apliquemos a ambos la misma cantidad de calor. Entonces vamos a establecer esa cantidad de calor específico en calorías sobre gramos por grado centígrado. La cantidad de calorías normalmente estamos hablando de energía. Si usted nota, aparecen calorías en un sinfín de circunstancias, incluso en los alimentos. Vamos a detallar eso más adelante. Vamos a trabajar con calorías. Aunque una caloría equivale a 4.186 julios, en este caso vamos a desechar el julio y vamos a utilizar caloría. Aquí nuevamente aparece julio precisamente porque estamos hablando de energía. Y hemos hecho una conclusión y hemos concluido que el calor es energía calorífica y que la temperatura es la forma o el grado de agitación de las moléculas que pertenecen a un cuerpo en específico. Entonces, con base a ello es que estamos haciendo el análisis. Bien, los calores específicos, aunque si usted nota, la fórmula que vamos a analizar a continuación nos denota calor específico, no vamos a utilizar esa ecuación para calcular calores específicos, sino más que todo lo vamos a hacer para calcular algunas otras variables que nos presente la ecuación, debido a que el calor específico de la mayoría de sustancias está establecido en tablas. Nosotros incluso podemos revisar nuestro libro de texto y ahí vamos a encontrar algunas tablas donde se encuentran los calores específicos de alguna sustancia. Ahora, normalmente en los exámenes, si nosotros desarrollamos un ejercicio sobre un material en específico, ahí le va a aparecer el calor específico de la sustancia. Quiero ser bien enfático en esto. Tanto el calor específico y el calor latente van a tener valores distintos. Por ejemplo, en el agua, va a depender si el agua está sólida, si el agua está líquida o si está en forma de gas. Van a tener valores distintos dependiendo de su fase, porque cada fase establece la absorción de una cantidad específica de energía. Entonces, si en cada fase ha habido una absorción distinta de energía, entonces los valores tanto del calor específico como del calor latente no pueden ser iguales. Veamos la siguiente situación. Los calores específicos, si usted nota, para el caso del agua en estado líquido es una caloría gramos por grado centígrado, pero si está en estado sólido es 0.5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Si está en vapor cambia a 0.48 y así lo va a hacer en la mayoría de sustancias. Ok,
Ahora, ¿cuál va a ser la fórmula del calor específico? Vamos a decir que el calor específico va a ser C sub E, y esto va a ser igual a la variación de la energía térmica como cociente de la masa por la variación de la temperatura. A esto me refiero. Esta ecuación, pocas veces, por no decir nunca, usted la va a utilizar para calcular calor específico. ¿Por qué razón? Porque el calor específico, como les mencionaba, ya está establecido en tablas. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esta ecuación? La vamos a utilizar para encontrar variaciones caloríficas o variaciones de temperatura, incluso masas, ¿verdad? Delta Q va a ser la variación de las calorías, delta T va a ser la variación de las temperaturas y M pues las masas. Bien, perfecto. Ahora, analicemos el siguiente problema. Poco a poco en clase vamos a ir ahondando un poco más en esto, pero ahora quiero dejarles un ejemplo bastante básico. El ejercicio dice: ¿qué cantidad de calor se debe de aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que eleve su temperatura de 31 grados Celsius a 110 grados Celsius? Muy bien. Saquemos los datos. La masa es de 24 kilogramos, pero si usted recuerda, decíamos que íbamos a trabajar en caloría, y la caloría establece el gramo como función principal de masa. Entonces estos 24 kilogramos los vamos a convertir a gramos, multiplicándolo por 1000. Entonces vamos a tener que 24 kilogramos es igual a 24.000 gramos. Tenemos una temperatura inicial que es de 31 grados Celsius y una temperatura final que es de 110 grados Celsius. Y en tablas aparece que el calor específico de la plata es de 0.056 calorías sobre gramos por grados Celsius. Entonces esos son los datos que tenemos. Si usted nota, lo que tenemos que encontrar es la variación de la energía calorífica. Entonces nosotros tenemos la fórmula que nos dice que la cantidad de calor específico es igual a la variación de energía calorífica entre la masa por la variación de la temperatura. Pero lo que nosotros queremos encontrar es la variación del calor o de la cantidad de calorías. Entonces vamos a hacer el despeje. Como todo lo que está abajo está dividiendo, simple y sencillamente lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Cómo me va a quedar la ecuación? Me va a quedar variación de las calorías va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Ahora, si la fórmula me queda de la siguiente forma, variación de la energía calorífica o de las calorías va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Esto yo lo puedo calcular simple y sencillamente restando de 110, 31. Pero también recordemos, en las clases pasadas hemos hablado que una variación es la diferencia entre una condición final y una condición inicial. Entonces yo esto lo puedo hacer mental o simple y sencillamente hacer esta variación. Si yo lo hago mental, simple y sencillamente a 110 le tengo que restar 31 y eso me va a dar 79. Entonces 79 va a ser la variación de la temperatura. Ahora, como tengo yo la fórmula establecida, solamente voy a sustituir la masa. ¿Cuánto es? 24.000 gramos. El calor específico es, en este caso para la plata, es de 0.056 calorías sobre gramo por grados Celsius, y la variación de la temperatura pues es 79 grados Celsius. Yo voy a multiplicar 24.000 por 0.056 por 79. Y esto me va a dar como resultado 106.176 calorías. ¿Por qué calorías? Porque gramos se simplifica con gramos, Celsius se simplifica con Celsius y la unidad que me queda son calorías. Nos vemos en la reunión en NIT, donde vamos a hablar acerca de algunos ejercicios de transición en el área de las escalas de temperatura.